Ladies and gentlemen, structural change is the one topic when it comes to urban development in Essen. From mining to services, from the mining city to the European Capital of Culture in 2010 and the European Green Capital in 2017, from grey to green. The transformation of Essen is simply impressive, and I hope the short video was able to show some of this. In Essen and in the whole region, we want to show where we come from, where we stand today, and where we want to be as a modern city dedicated to environmental and climate protection. Because being the European Green Capital has nothing to do with environmental romance. It's citizen-friendly, environmentally conscious policy coupled with clever resource saving and sustainable management. Our goals as European Green Capital therefore extend well beyond 2017. Let me name a few examples. We want to save up to 30%. We want to save up to 30% on carbon dioxide, CO2, by 2020 and as much as 95% by 2015. 50. Furthermore, we want to reduce the share of car traffic in total traffic from 50% to just 25% in 2035. Our target is 20,000 green jobs in Essen by 2025. Jobs that deal with environmental protection, such as water management, engineering, recycling, or power generation. Of course, we will not achieve all the goals set in the short term, but we want to pursue them intensively and do everything we can to ultimately achieve them and hopefully continue to expand. In the short clip, you were able to take a look at our Lake Baldenei. It's one important place of our Green Capital year. Here in May 2017, we opened Europe's first bathing site on a former industrial river. After more than 45 years, swimming in the lake is possible again thanks to the good water quality in the Ruhr. Another highlight is the Baldenei Steig. This 27-kilometer hiking route leads around the lake and through the beautiful Ruhr Valley landscape of the tarmac. The trail is called Steig, which means climb, for a good reason, because there are a total of 1,200 vertical meters to climb. For Schiele, I've learned, it's nothing special, but in the Metropole Ruhr, it's extraordinary. The route offers 31 viewpoints, beautiful landscapes, and unique impressions that offer a special view of the city. Ladies and gentlemen, enabling sustainable urban life also means creating the right infrastructure. In Essen, this refers especially to cycling. The fact that we are faced with a great task becomes clear when we take a look back at the past. Many areas of Essen were developed for industry and traffic. Worker settlements were created, which still determine the settlement structure in some districts today. Space for cycling or public transport was rarely considered. With the structural change in recent decades, the focus has increasingly shifted to environmental friendly mobility, the expansion of public transport, biking friendliness, and most recently, e-mobility. And this not only in the inner city, but also between the various cities of the Ruhr area, as there are many commuters. You can see how close the cities are together. To bring people from motorized four-wheeled to two-wheeled vehicles, it needs good arguments and above all a corresponding infrastructure. With the Bikeway Ruhr, a bicycle highway through the Ruhr area, we create an important link in the region, making cycling easier, more attractive and safer. We presented the plans for the RS1, it's the name of the bicycle highway, to our citizens at an early stage, so that everyone who is interested can find out about the genesis and of course the cause of the path. Information, participation and transparency are the nuts and bolts to having the population on our side and make a huge project like the Green Capital sustainable. So you can also say very clearly the Green Capital is a participatory project. Over the entire year 2017, over 200 citizen projects under the leadership of the Green Capital Office
have been developed in which many committed citizens of Essen have already participated. All of these projects have been developed based on citizens' proposals on a voluntary base. Anyone who was in the mood had a chance to actively participate in Essen as the European Green Capital. There were also over 120 projects that have been carried out together with partners from the private sector. Overall, this was a powerful package. I think that's the only way to make a sustainable change, by helping everyone get involved and identify with the topic. An idea must arrive in people's minds. This also requires the awareness that one's own actions have a real impact on nature and on the environment. Dear ladies and gentlemen, the cities will decide whether or not to win the fight against climate change. It is in cities where the majority of people live. Even today, 70% of CO2 emissions worldwide are emitted in cities alone. The UN estimate that 2/3 of the world's population will live in cities by 2050, compared with 55% today. And by the year 2030, there will be 43 megacities worldwide with more than 10 million inhabitants. For these urban centers, it's becoming increasingly difficult to cope with population growth and to meet the growing demand for resources such as energy, clean water, and healthy air. So the key to a carbon-free future lies first and foremost in the big metropolitan areas. We need to develop smart, efficient solutions that make our cities more livable. This applies to rising emissions, growing city traffic, and effects of climate change. In order to master all these challenges, municipalities can start on a small scale. The city of Essen has developed activities for climate protection and adaptation to climate change. They have been codified since 2009 in our integrated energy and climate concept. The concept includes different components, for example, urban infrastructure or our aspiration as a sustainable internet. All municipal buildings have been supplied with 100% green electricity since 2013. Our town hall of the city of Essen, which dates back to 1979, has undergone extensive energy renovation in the last 2 years. The main component of the renovation was the replacement of outdated air conditioning technology. The lighting has been replaced with an energy-saving LED technology. As a result, the predicted energy savings of more than 90% could be confirmed. 1,100 old street lights have been replaced by LED lights. This reduced energy consumption in the city center area by 81%. It's a total of nearly 3,000 tons of CO2 saved per year. All municipal buildings, apartments, and offices are checked for energy optimization. The goal of the city of Essen is to build all new buildings and passive house constructions, schools for example. Another example is the leasing of urban roof areas for the purpose of constructing and operating photovoltaic systems. The Municipal Housing Association, the ALBAU, is Essen's largest housing provider. It brings its homes to an energy efficient status. In addition, more than 100 garage roofs were landscaped and planned in 2019, and new environmental friendly solar lights installed. Furthermore, the city administration pays attention to sustainable procurement of goods, such as fair trade products or unbleached paper. As regards the procurement of vehicles, the electric and hybrid engines are prioritized. For its employees, the city administration offers free use of bicycles, e-bikes, or e-scooters for official appointments. Bike stations or recharging e-bikes with automatic air pumps and repair kits are being built throughout the city. In addition, we are intensively building the charging infrastructure for e-cars. We want to make traffic less congested by intelligently controlled traffic lights and simplifying the search for parking spaces with the digital parking system. Our portfolio of measures also includes citywide broadband connectivity,
and the creation of digital services for citizens and for business. We also want to take responsibility for our local economy. The project ÖkoProfit provides Essen-based companies with professional energy consultants who look for ways to save money jointly with companies' employees. That's why motivation and the effects of energy savings persist even after the project has been completed. 99 companies in Essen have already participated in the ÖkoProfit project. They save nearly 70,000 tons of CO2 emissions and over 8 million euros annually. Energy consumption was reduced by nearly 100 million kilowatt hours per year. There are further savings in terms of water consumption, which has dropped by over 160,000 cubic meters per year, and in waste, which has been reduced by nearly 3,000 tons per year. Energy experts also come to private households, create thermal images, and advise on ways to save electricity and heat. The Essen Network Energy Modernization was founded especially for this purpose. Its experts also go to schools and kindergartens or daycare centers to inform about opportunities. Now it's up to us to set further milestones for climate-friendly and sustainable development. If we want to achieve something, if cities want to develop further, we have to involve our citizens in the design of policies, we have to explain, and as politics, we have to create framework conditions that enable all citizens to participate. With a view to today's event, this will result in two important aspects for me. On the one hand, it implies that sustainability doesn't stop at cities or state borders. Many projects and measures also make sense when we look beyond our own nose. I'm convinced that it is possible to live environmentally conscious, sustainable, and close to nature also in big cities. No matter where in the world, we are all face similar problems in big cities. And whatever our cities will look like in 5, 10, or 20 years, we can decide and design this today and together with our citizens. And that also means that sharing is often the best way to get the best results. That's why I'm really looking forward to the following posts and discussions. Thank you very much. Thank you, Sabine. Please join us. Okay, thank you, Sabine, and congratulations to Essen City for that important recognition. I have some questions for you before we see the presentation. Could you describe us the instance for the citizen participation, for example, when you develop some energy efficiency projects or initiatives? Until today, the Green Capital Office is still working on our sustainable goals. This includes also projects of citizens' participation. For example, the creation of healthy and useful beds at daycare centers, kindergartens, and schools. Photo exhibitions, projects in urban horticulture, presentation and use of urban community gardens, district festivals, construction of garden houses and green islands in public areas to take a break, workshops for children and adults who learn how to avoid and recycle rubbish, citizens workshops on urban gardening, the project Beautiful Kita, you've seen it on the picture, at the daycare centers, or the project Biking Without Age, which offers rickshaw rides for seniors. So we have, I think we have three important points in the city of Essen. First of all, it's the Green Capital Office, which works until today. And then there is a team of colleagues where I'm part of it.
districts. We have 50 districts in Essen. There are also small offices with people from the university who work there nearby the people and have an eye and ear in the district, so we can connect better than we could when we only sit in the town hall. So we are nearby the people, close to the people. Thank you. And that's very important in here. Sabine had shared to us their experience. For example, she talked to me that the young people and the older in Essen participate a lot in these activities regarding to energy efficiency or health activities or daycare. And we saw also in your presentation that in the past, the principal activity in Essen was related to coal and iron gas around 50 or 100 years ago, for example. And now we know that the activities in Essen are related to tourism, commerce, and financial services. Could you share to us which is the current Essen footprint now, and in comparison in the past with the main activities were related to coal and iron gas? We've managed to reduce our greenhouse gas emissions by more than 30% within the last 30 years. And our current greenhouse gas emissions are at 4 million per year, but we still have to work on it. Thank you. Bueno, pudimos ver entonces en la presentación de Sabine entonces todas las actividades y todos los 12 compromisos, los 12 principios que tiene entonces la ciudad de Essen para poder lograr entonces convertirse entonces en una capital verde reconocida por la Unión Europea. Thank you, Sabine. Ven, ahora entonces para continuar entonces con el panel, quiero llamar entonces a nuestro siguiente panelista. Voy a invitar entonces a Paul Pacheco. Él es profesional de la Unidad de Edificación y Ciudades de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía. Paul nos comentará respecto al marco de Paul. Me gustaría entonces compartir con ustedes un poco de contexto de lo que son las ciudades en general. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo nos indica que hoy en día más del 80% de la población en Latinoamérica vive en ciudades y aproximadamente el 27% de la población urbana aún vive en asentamientos informales sin un acceso adecuado a lo que son los servicios básicos. También, así como se está dando un crecimiento de ciudades, también así se está dando también lo que son entonces el crecimiento de lo que es la digitalización y también lo que es el acceso a Internet. También el BID nos dice entonces que en menos de 30 años la proporción de personas que utilicen Internet en la región aumentó de 0 a un 56%. Entonces, sin duda vemos que de nuevo vinculado entonces a lo que son ciudades inteligentes, no podemos dejar de lado entonces lo que son los atributos de tecnología, automatización, el Internet en la innovación. Paul, coméntanos entonces de nuestra experiencia acá en Chile, cómo estamos con las ciudades inteligentes. Muchas gracias. Primero, agradecer a la organización por la invitación, por darnos un espacio para mostrar un poquito nuestra visión y principalmente con estos temas que cuando vimos el programa nos tocaba eficiencia energética en ciudades inteligentes, dos temas súper potentes y súper difíciles de digerir. Y creo que lo primero que vamos a hacer en la presentación es tratar de entender de qué estamos hablando para poder abordar un poquito y entender cómo aplicamos estos conceptos en el día a día y dentro de la política pública.
Primero, el concepto de ciudades no es un concepto nuevo. ¿Ya? Las primeras ciudades se crearon o se asentaron ya hace más de 5.000 años como polos de asentamiento no tan complejos. Hoy día las ciudades son elementos muy complejas, no tan solo porque están creciendo o se están desbordando de manera significativa en los últimos años, sino que también porque la incorporación de nuevas tecnologías o de nuevos requerimientos hace que sea cada vez más difícil gestionar o entender cómo funcionan las ciudades. En esta misma línea, apoyando un poco los datos que está dando Yair en un momento, las Naciones Unidas mostró en el 2014 un gráfico de cómo se distribuye la población mundial dentro de las zonas urbanas o rurales. Y nos muestra indicadores que lo que más llama la atención es que en Latinoamérica el 80% de las personas vive en ciudades. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las preocupaciones, principalmente, están en lo que está pasando en las ciudades. Y para el 2050 la ONU determina que el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y eso nos hace pensar, o incluso nos pone un desafío. Hoy día, como Latinoamérica, nosotros ya estamos viviendo la problemática del resto del mundo. ¿Ya? Esto es muy relevante. ¿Ya? En el censo del 2017 se muestra la evolución de cómo ha ido la población chilena avanzando zonas urbanas. Y si bien podemos decir que en el 92 teníamos un 83%, al 2017 tenemos casi un 88%, nos dice que hay una tendencia a que toda la gente se venga a la ciudad. Hay un gráfico que anda dando vuelta por ahí que muestra que cerca del 60% de la población en Chile está concentrada en la zona de Santiago, Valparaíso, es decir, cerca de un 4,5% del territorio nacional hay un 60% de las personas. Entonces, si uno ve estos elementos, uno se da cuenta que claramente existen algunas dificultades, algunos desafíos que tienen que ver con el territorio. ¿Ya? Ahora, todas las ciudades a lo largo, tanto de Chile y en otras partes, tienen diversos retos. ¿Ya? No es lo mismo enfrentarse a los retos, incluso lo que vimos hoy día. En la mañana acá al lado se cortó, se hizo tirar una matriz de agua, colapsó parte de este elemento de la ciudad y probablemente es una gran noticia a nivel nacional, salieron los diarios y todas partes, y es principalmente por cómo estamos construidos, y eso es nuestro reto. Y estas ciudades o estas grandes metrópolis se están volviendo complejas, como les comentaba, por diversos elementos, pero principalmente por la concentración. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a ver estos elementos y dice, ok, la ciudad es un elemento súper importante que hay que abordar. Pero lo que quiero plantear a ustedes, la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben si en Chile hay ciudades? ¿Existe el concepto de ciudad en Chile? En Chile tenemos municipios, tenemos provincia y tenemos gobierno regional, como una región. Pero el concepto de ciudad como tal no existe. Por lo tanto, uno como peatón ciudadano, atraviesa desde Baquedano, de Santiago hacia acá, hacia el edificio Telefónica, y pasó por dos comunas distintas, que tienen administración diferente, que incluso hemos visto en las noticias que pasan entre comunas, unas bicicletas de estas que nos permiten hacer recorrido por la ciudad, no son compatibles con la comuna que está al lado, que es la calle del frente. Entonces el concepto de ciudades en nuestro país, como políticamente hablando, no existe, y eso trae dificultades, porque no existe una gobernanza sobre el concepto. Es decir, podemos tener alcaldes muy motivados que dentro de su área de acción pueden tener una serie de eventos, pero cuando quiero hacer cosas al lado, ya tengo que ponerme de acuerdo con otro alcalde. Entonces, el concepto de ciudades y atacar estos retos y atacar estos elementos complejos se vuelve mucho más complejo. Y si le agregamos además ciudades inteligentes, nos viene a la memoria o viene a la mente cualquier cosa que tenga que ver un poco con tecnología. Incluso ya lo mencionó un poco, la disrupción tecnológica, el internet, hace pensar que la ciudad inteligente entonces significa que debemos colocar tecnología dentro de la ciudad o conectarnos o hacer elementos para que se vuelva automáticamente inteligente. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros nos hemos planteado a discutir, si realmente es eso o tenemos que dar una mirada distinta. Y acá yo les voy a presentar una pequeña definición que nosotros hemos también tomado parte de estos estudios que se han hecho internacionalmente, donde nosotros hemos definido, tomado que una ciudad inteligente es aquella que desde sus necesidades ya emplea tecnología de información u otro tipo de tecnología, que nos garanticen generar una infraestructura, pero con un enfoque, con un objeto, el desarrollo sostenible y la calidad de vida.
Y cuando vemos esto tenemos focos importantes, es decir, tenemos una ciudad que está hecha para los ciudadanos, es decir, nunca hay que perder el foco de las personas. Las ciudades tienen que estar hechas para los ciudadanos. Cuando aparecieron este tema de las bicicletas que les comentaba yo, nadie pensó en el ciudadano que se mueve entre dos comunas. Entonces, debe ser sostenible. Lo hablamos en el panel anterior, el tema de la descarbonización. Si bien todos hablamos del tema del CO2 y todo, estamos preocupados muchas veces de la generación. Pero ¿dónde se está produciendo la demanda de todas estas cosas? Es en las ciudades. Y desde la ciudad debemos pensar en nuestro quehacer de hacerlo sostenible. Debe ser inclusiva y transparente. Incluso con Mónica, antes de subirnos acá, estábamos hablando del tema de la transparencia. El tema que habló Sara hace un rato anterior sobre el acceso a la información y tener claridad de lo que está pasando es sumamente importante. Porque una ciudad inteligente no es inteligente por poner tecnología, sino que es inteligente porque tiene ciudadanos informados e inteligentes que demandan cosas que requieren por sí mismos y que por lo tanto se organizan. Y a través de las distintas personas que eligen, canalizan las demandas que quieren que se construyan dentro de su ciudad y por lo tanto su país. Y además deben generar riqueza. No tan solo debemos tratar de ser sostenibles, sino que debe seguir progresando. Entonces, bajo este esquema, nosotros concebimos el concepto de ciudades inteligentes. Y que cambia un poco el paradigma de lo que quizás escuchamos por la radio, la prensa, algún lado de ciudad inteligente, colocaron una cámara, es mucho más que eso, ¿ya? En este ámbito, les voy a explicar un poco la experiencia que nosotros hemos elaborado en un ámbito o en un tema particular de las ciudades, que es el alumbrado público, ¿ya? Y les vamos a comentar una parte de nuestras experiencias que hemos desarrollado. La historia del alumbrado público en Chile data como del 1800, desde que aparecieron las primeras lámparas, que se prendían incluso acá, pines u otro tipo de cosas. Aparecieron los primeros sistemas de iluminación, ¿ya? Estoy hablando de que la historia no es tan lejana, pero tampoco no ha pasado poco tiempo. Se crean las compañías eléctricas, se han sacado alguna serie de normativas que incorporan el concepto de iluminación. Muchas veces las personas piensan que el alumbrado público es subirse a un poste y cambiar una ampolleta. Bueno, eso desde el 2014, incluso antes, ha cambiado a partir de ciertas normativas que hemos sacado de parte del Ministerio y principalmente también impulsado por la disrupción tecnológica. ¿Por qué les comento esto que es importante para nosotros? La tecnología está avanzando incluso más rápido de lo que nosotros podemos de alguna manera regular o incluso visionar dentro de nuestros programas. La iluminación LED en particular hizo que se aumentaran los recambios tecnológicos impresionantemente y nos obligó a trabajar más intensivamente en cómo apoyar a los municipios que son dueños del alumbrado y generar estos recambios. En el 2009 la Fundación Chile indicó que del total de la cuenta de energía de un municipio, el 71% correspondía a gastos de alumbrado público. Y tiene mucho sentido. El alumbrado público se prende casi 12 horas al día, es decir, la noche completa, durante todos los días del año. ¿Hay gente en la calle o no hay gente en la calle? Por lo tanto, es un aspecto súper importante a entender desde el punto de vista energético y por lo tanto también del tipo de eficiencia energética. En Chile existen 345 municipios, hay 346 municipalidades, pero 345 municipios, y se estimó a través de un estudio del BID del 2014 que hay alrededor de 2,5 millones de luminarias. Si uno calcula las potencias y ve todo el tema del gasto energético, es aproximadamente el 2% del gasto eléctrico en Chile que se va por temas de alumbrado público. Estamos hablando solamente de consumo eléctrico. Por lo tanto, tiene una componente bastante interesante, porque si bien está atomizado, distribuido a lo largo de los municipios, es un puro sistema, en particular que es el alumbrado, que mayoritariamente estaba compuesto por una tecnología que era el sodio de alta presión. Dentro de nuestra actividad como ministerio empezamos a desarrollar una serie de cosas que nos hicieron trabajar entre programas y apoyo técnico a esos municipios con cerca de 140 municipios, es decir, una buena cantidad de los 345. Ayudándolo a desarrollar proyectos lumínicos, simulaciones, es decir, ponerle la componente técnica que muchas veces los municipios no tienen. Yo me salté esta parte, pero el dueño del alumbrado público en Chile son las municipalidades, ¿ya? Que es muy distinto a lo que pasa en otras partes del mundo, donde de repente la distribuidora es dueña del alumbrado o tienen otra figura. Como los municipios son dueños del alumbrado público y los sistemas de alumbrado se cambian cada 15 años, no necesariamente los municipios tienen toda la expertise técnica para hacer recambios de iluminación y entienden cómo funciona el proceso. Además, no todos los municipios
tienen departamentos eléctricos que los acompañan a entender lo que pasa. Los municipios hacen muchas cosas. Por lo tanto, este apoyo en desarrollar proyectos lumínicos es un apoyo técnico súper importante para eliminar esta brecha, para desarrollar temas de eficiencia energética. Se establecieron estándares y el objetivo principal de estos proyectos fue, ok, cumplamos con la normativa, iluminemos lo mejor posible, pero generemos el mayor ahorro que podamos. ¿Por qué? Porque el alumbrado público en Chile está, si ustedes quizás podrían tenerlo asociado, pero está asociado principalmente a temas de seguridad. Hay luz, me siento seguro, y es un tema de sensación. No hay luz, sensación de que quizás me vayan a saltar o me vaya a pasar cualquier cosa. Por lo tanto, en este enfoque nos permitió avanzar en proyectos que tuvieran la capacidad técnica de premiar a que fuesen más eficientes. Proyectos que han estado en torno a los $150 millones y solamente cambiando o apoyando cerca de 200.000 luminarias. Los proyectos, la mayoría de ellos, se realizan con los estudios técnicos pertinentes, es decir, como les decía al inicio, no se cambia simplemente una luminaria, sino que se busca que generen una uniformidad en la calle. Lo que pasa es que muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero a veces uno ve una calle que se ve luz, oscuro, que le llaman como el efecto cebra. Bueno, eso es perjudicial. Lo que buscamos es que hayan proyectos homogéneos que sean o generen mayor beneficio hacia el ciudadano. Algunos registros fotográficos que no están muy buenos, pero son el mismo lugar donde estaba antes y después. Con el cambio tecnológico hay una serie de beneficios, no tan solo el ahorro energético, sino que la reproducción de color, se ve mejor iluminado algunos sectores y por lo tanto genera una gran sensación de beneficios a la ciudadanía, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Resultado de estos apoyos y estos programas que hemos desarrollado en el último tiempo es que hemos generado ahorros en estos sistemas del cerca del 47%, ¿ya? Ahorrándonos casi 5.000 millones de pesos. Otro aspecto importante se ha hecho y se ha trabajado en desarrollar también los mercados, por lo tanto hemos tenido más de 100 ofertas en estos procesos licitatorios que hemos hecho tanto con el Ministerio, la agencia y los mismos municipios. Estas iniciativas también han desarrollado a que se compita en el mercado y que existan mejores productos. Por lo tanto, desde que partió estos programas o estos apoyos hasta la fecha, hemos mejorado cerca del 60% la eficiencia del producto. Si un producto antes ofrecía ahorrarme, o sea, pero ya estamos 60% más, y eso significa directamente ahorro de dinero al municipio. Y finalmente, la misma competencia y la transparencia ha logrado que disminuyamos la inversión cerca del 25%. Por lo tanto, somos más eficientes y nos cuesta más barato. Finalmente, solo para redondear, la parte importante que hablábamos al inicio sobre qué pensamos de una ciudad inteligente, bueno, que está en torno a los usuarios, y lo que les mostré anteriormente eran cifras sobre cómo salió el proyecto. Pero también hicimos una encuesta a cerca de 98 municipios y les preguntamos cómo se sentían con estos cambios. Y la verdad es que estuvimos muy satisfechos o satisfechos, siempre hay alguien que no le gusta tanto, pero quedaron bastante contentos y lo que hemos visto en la calle es que hay una renovación de las ciudades, hay un sentido de modernización y lo que hemos hecho en este elemento, que es muy particular, que es el alumbrado público, simplemente es hacer un recambio tecnológico, colocando un poco más de inteligencia, haciendo proyectos más eficientes, generando mejores resultados y que incluso nos permitan incorporar las tendencias que están a nivel mundial. Hoy día el alumbrado público tiene una particularidad, tiene infraestructura y tiene energía puesta en toda la ciudad. Eso me permite que si nosotros quisiéramos hacer más planes sobre modernización o tecnología, incorporar más tecnologías dentro del alumbrado público y quizás tener estacionamiento inteligente, internet u otro tipo de elementos que, teniendo esta base, nos permita avanzar hacia ese camino. Bueno, esa era mi presentación, muchas gracias. Muchas gracias por... quiero aprovechar de recordarles el código para que ustedes puedan hacer preguntas a nuestros panelistas. Si tienen de momento, digamos, alguna pregunta para esos panelistas, al final, digamos, de todas las presentaciones de los demás panelistas, les recuerdo el código B corta LP, ya para que puedan entonces, por favor, si tienen alguna pregunta dirigida a alguno de los panelistas, entonces indicar el nombre. Vamos a invitar entonces ahora a Mónica Gasmuri. Ella es gerente general de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética, ANESCO Chile. Ella entonces nos va a compartir experiencias desde el gremio entonces de lo que son las empresas que brindan productos y servicios de eficiencia energética
y también entonces nos va a ilustrar un poco sobre esta transición energética que estamos viviendo hacia estar en un entorno entonces más sustentable. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Quiero compartirles un poco la experiencia de lo que hacemos como Asociación de Eficiencia Energética en Chile y cómo contribuimos a este sueño, ¿cierto?, de tener una ciudad inteligente y por lo tanto eficiente. He denominado mi presentación como eficiencia energética, herramienta clave para la transición energética, que tiene que ver un poco ligado al panel anterior, y el camino hacia la Smart City. Básicamente voy a abordar tres puntos, un resumen para que ustedes conozcan lo que hace este gremio de la eficiencia energética, el punto de transición energética, presente y futuro, lo que estamos ofreciendo para hacer la transición y algunas conclusiones que yo creo que de alguna manera ya habíamos estado compartiendo. Quiero contarles que básicamente la Asociación Nacional de Eficiencia Energética propone algo que parece de perogrullo, pero que no se hace mucho, que es el uso inteligente de la energía. Básicamente lo que hacemos es contar a través de la experiencia, de las instalaciones, de los cambios tecnológicos, etcétera, de cómo es posible efectivamente lograr este cambio. Estos son nuestros socios, como ustedes pueden ver. Hay muchas marcas relacionadas a la academia, pero también obviamente hay empresas que son proveedores de equipo, otros son distribuidores de energía y otros son tantas empresas de ingeniería y de implementación de soluciones y servicios para la eficiencia energética. Entonces, lo que hacemos nosotros es complementar muchas cosas, porque este modelo fantástico de integración que veíamos en Essen y lo que pretendemos ser en una ciudad inteligente es que se pueden integrar cosas y pasa mucho por el conocimiento, por la capacidad de interactuar a diferentes actores conjuntos, planificación de largo plazo, etc. Y acá estamos trabajando por ello. El gremio no solamente trata de implementar la mayor cantidad de casos de eficiencia energética, sino que también trabaja en temas paralelos justamente para poder hacer esto de forma integral. Y trabajamos en diferentes temáticas, después si tienen alguna duda me preguntan el por qué, pero estamos trabajando en la mesa público-privada junto con el Ministerio de Energía de Energía más Mujer. Trabajamos, por supuesto, contribuyendo con las ideas de cómo mejorar el proyecto de ley de eficiencia energética y que esperamos obviamente salga antes de la COP25 y poder contribuir luego en el plan de ejecución. Trabajamos en un proyecto de bien público, el gremio, básicamente para transmitir la experiencia casi de 10 años de trabajo en el modelo ESCO, de cómo nosotros implementamos y financiamos las mejoras de eficiencia energética en la industria, en el sector comercial, residencial, etc. Y lo podemos compartir con todos ustedes en un material que va a estar disponible y vamos a tener pilotos, 3 edificios públicos y 3 privados, donde vamos a aplicar una metodología aprendida y mejorada en estos años. También trabajamos mucho en la participación de la sociedad civil, el COSOC que se llaman, y trabajamos en el COSOC del Ministerio de Energía y también en la de CNE. Trabajamos, por supuesto, en la mesa también de capital humano, porque, por cierto, necesitamos que muchas más personas entiendan y conozcan eficiencia energética. También trabajamos en la mesa de capital humano, trabajamos junto a Chile Valora en determinar perfiles de profesionales de operación para trabajar y tener instaladores, gestores energéticos y auditores energéticos. Trabajamos también el tema de los certificados blancos. Lo trajimos a Chile y queríamos compartir la importancia de cómo es poder tener una empresa que dé garantía entre un certificado de ahorro de eficiencia energética y su equivalente, por ejemplo, en bajas emisiones, y que esto a futuro ojalá sea transable. Yo creo que ese sería, por ejemplo, un estímulo de mercado a que pudiéramos potenciar más en Chile la eficiencia energética. Y es algo que de alguna manera hemos compartido con la agencia, con el ministerio, y hoy en día existen unos certificados que se entregan justamente por ahorro y por bajas emisiones. Hoy no son transables, más bien una herramienta de marketing para las empresas, de poder decir exactamente lo que lograron ahorrar, pero vamos en esa línea, vamos avanzando en esa línea para estimular la eficiencia energética en Chile. ¿Qué otras cosas hacemos? Por supuesto, muchos talleres ESCO y de muestra de experiencia
en diferentes industrias y rubros, de cómo se ha mejorado. Somos un partner siempre con, obviamente, los generadores renovables, así que hacemos siempre la cena junto a ACERA y con las autoridades correspondientes. Vamos en apoyo de las regiones. Todos los años estamos viajando, este año específicamente viajamos mucho al sur de Chile para mostrar la experiencia de cómo haciendo eficiencia energética logramos bajar la contaminación local y por supuesto disminuir las emisiones de CO2. Así que estamos también con ese propósito y así como trabajamos mucho con el Ministerio de Energía y la agencia, trabajamos también con el Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, el punto 2 es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pasamos de esta foto que significaba progreso hasta hace poco a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Que es trabajar y ojalá tener una relación más estrecha con las energías renovables en nuestras casas, en nuestras industrias, en el comercio, etc. Sin seguir perjudicando nuestro entorno y el medio ambiente, ¿cierto? Ese es el objetivo de la eficiencia energética. Básicamente, la transición energética con eficiencia energética, nosotros decimos que es urgente, contribuye a la descarbonización, a la seguridad y adaptación, a la descontaminación, al acceso a fuentes modernas y, por supuesto, un desarrollo y productividad. Esto a la par, solamente contarles que, yo me imagino que ya algunos lo saben, pero Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que ha enunciado las Naciones Unidas para el cambio climático. 4.000 chilenos mueren lamentablemente solamente por la mala calidad del aire que respiramos, y eso ya también en el panel anterior se explicó por qué, y tenemos que frenar eso. Y por supuesto Chile tiene que cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y chequear los compromisos que corresponden en el NDC. Por lo tanto, ahí están las razones de por qué tenemos que poner el acelerador para hacer más eficiencia energética en el país. Básicamente nosotros llevamos una estadística de cuánto es lo que vamos vendiendo a partir del 2014. Y obviamente tímidamente las empresas y las personas, las industrias, comercio, edificios fueron entendiendo la necesidad de hacer eficiencia energética y pasamos de 8 millones de dólares a 12, luego a 60, y en el 2017, cuando hicimos un estudio, llegamos a más de 140 millones de dólares vendidos en eficiencia energética. Si hacemos un doble clic, esto es más o menos lo que se está haciendo en eficiencia energética. Es la transformación de cómo usamos la energía hoy y cómo estamos cambiando. Básicamente esto dice de que en general la barrita gris o ya la torta de la parte gris, el 81% han sido implementaciones y construcción. Y eso es bueno. O sea, no solamente que hay una cátedra, una capacitación en eficiencia energética, sino que se están haciendo los cambios. Se compró una máquina, se instaló, se hizo todo un proyecto. Entonces eso es muy bueno. De los más de 140 millones de dólares están implementados, lo cual es muy bueno. Luego tenemos ingeniería y consultoría, que son pasos necesarios, ¿cierto? Y luego tenemos una pequeña barrita de inversiones en el modelo ESCO. Básicamente no es porque no funcione, sino que todavía está en desarrollo, lo venimos dando a conocer, hay más y más empresas que se puedan sumar, pero también está llamado a ser el modelo ESCO, obviamente en municipios, donde ahí está la mayor oportunidad. Sin embargo, esta es parte de la realidad, porque estamos en esas cifras, que todavía a lo mejor no son suficientes, y podríamos hacer más. Según la encuesta nacional de eficiencia energética en la industria, que se ocupó en el estudio de 2017, realizado por el Centro de Energía de la Universidad de Chile, el 75% de la industria nacional no ha hecho ninguna inversión en eficiencia energética. Ninguna. ¿Ya? Eso significa que quienes han hecho algo de inversión es el 25%. O sea, nos queda un potencial tremendo de desarrollo y de convertirnos, ¿cierto? De transformarnos. El otro dato es que en el mismo año se hizo otro estudio que es del mercado de la eficiencia energética y básicamente podemos decir que se vendieron 245 millones de dólares en general. Acá tenemos la gráfica respecto de la venta por empresas que están relacionadas al área de eficiencia energética
grandes empresas, medianas, pequeñas y microempresas. Acá tenemos que casi 542 proyectos fueron ejecutados en el mismo año por los socios de ANESCO Chile y 85 por no socios, que básicamente son grandes empresas pero que son proveedores de equipo, no son implementadores. Y la pregunta entonces, ¿tenemos ciudades inteligentes? Porque claro, como decía Paul, no es solamente instalar una tecnología, sino tiene que ver con planificación, con integración, con comunicación, con transporte, son tremendos desafíos. Y por supuesto que la ciudad hoy, a lo menos, no es eficiente. Estamos transformándola, pero no es eficiente. Y una ciudad inteligente debe ser eficiente. Entonces, ¿cómo llegamos a una Smart City? Yo googleé y me aparecieron 10 aspectos, a lo menos, que debían darse para lograr hablar de una Smart City. Yo, como resumen, básicamente entiendo qué significa transformar el país y sus procesos, pensar y hacer de forma integral, tener compromisos desde las bases, eso es mucho el trabajo que se hace con el municipio, como explicó Paul, y básicamente cuando podríamos hablar de ciudades inteligentes y donde podamos vivir todos bien, cuando existan buenos lugares para que todos podamos vivir bien. Y como otra conclusión, básicamente de cómo llegar a una Smart City, voluntad política, trabajo integral de diferentes actores y aunar objetivos. Sin eso, efectivamente, vamos a estar picando y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, el paso obligado. ¿Qué estamos haciendo nosotros como socios para justificar todas esas ventas? ¿Qué estamos haciendo? Básicamente, la transformación. Cambios de combustible. Yo cuento siempre un ejemplo un poco trágico, pero fue real. En 2017 cambiamos hospitales. Logramos alinearnos con la agencia, con el Ministerio de Salud, y se fueron a convertir, a buscar las oportunidades donde los hospitales podían ahorrar. Bueno, nos encontramos con la triste realidad de que el hospital de Valdivia funcionaba a carbón. Tenía acopiado en sus propias instalaciones varias toneladas, miles de toneladas de carbón. Se quemaba el carbón para tener calefacción y agua caliente sanitaria para los pacientes, para operar el hospital. Y eso lo cambiamos en el 2017 con uno de nuestros socios. Obviamente cambiamos a gas, cambiamos procesos, pusimos iluminación eficiente, fotovoltaico, hicimos un proyecto integral que da obviamente un montón de ahorros operacionales, pero obviamente también mejoró la calidad de vida de las personas. Ya la gente iba a trabajar y no andaba con tizne en la ropa. O sea, así de trágico. Luego, ¿qué tenemos? Modernización tecnológica. Nos encontramos con muchas industrias, incluso del área alimentaria, que todavía trabajan con leña. Entonces sus procesos, sus maquinarias son del siglo XIX, no son del siglo XXI. Entonces tenemos que cambiar esa tecnología. Por supuesto, la gestión de la energía. Gracias a Dios hay una ISO, que es la 50001, que nos dio un estándar de trabajo de cómo gestionar la energía, y eso también lo hacemos y instalamos y creamos las capacidades en la industria para que puedan aplicar la ISO. Mejores de proceso, sin duda. También, obviamente, acompañamos a la industria cada vez que hacemos un cambio de cómo mantener y mejorar sus procesos. La implementación de apoyo financiero, no cabe ninguna duda. No solamente nosotros, las empresas nuestras pueden ayudar a financiar, sino que también pueden buscar y alinear cuáles son los fondos disponibles para apoyar los proyectos en cuestión. Después, instalación de buenas prácticas. Nosotros tenemos que dejar instalada esas buenas prácticas en la empresa, porque si no, el día que nos vamos, el ahorro se pierde. Entonces, las buenas prácticas, así como las tenemos en la casa, también las tenemos que dejar en la industria. La integración... ¿Ya estamos justos? Bueno, electromovilidad, calefacción distrital, diseño urbano, venta de cargadores. Estamos también hay socios que ya están integrando la venta de cargadores, generación distribuida, por supuesto. Transformación del país y sus procesos. En eso estamos con los socios. Obviamente, en resumen, tenemos más competitividad, más crecimiento, bajas emisiones, mejor calidad de vida para todos. Y la gran conclusión que les dejo es que la eficiencia energética ya es una decisión ética. Tenemos la tecnología, las capacidades, el financiamiento, y solo falta hacer y meter las manos a la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica.
Ahora vamos a invitar entonces a nuestra siguiente panelista. Vamos a invitar entonces a María Fernanda Aguirre. María Fernanda es la directora ejecutiva del Green Building Council Chile y ella nos va a presentar entonces la visión del Green Building Council Chile desde el punto de vista de lo que es la industria de la edificación. Nos va a mostrar entonces la experiencia en edificios de cómo se gestiona la energía, el agua, para hacerlo de forma eficiente, y vamos a conocer un poco también de qué se puede hacer entonces para que tengamos edificios que sean carbono neutrales. Gracias. Oye, yo sé que es tarde, yo creo que todos, incluyéndome, tenemos hambre, así que voy a tratar de remitirme al tiempo que tenemos, que es bastante acotado. Primero agradecer la invitación. En realidad, comentarles que sí, efectivamente yo soy del Chile Green Building Council. Yo me adelanté 10 días, no sé si vieron en la presentación, soy futurista, así que nada, pues no alcancé a corregirla porque la mandé ayer a última hora. Pero nada, pues comentarles un poquito primero qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos una corporación sin fines de lucro, que somos parte de una organización mundial que es el World Green Building Council. Esa es la razón por que nosotros somos el Chile Green Building Council. Como nosotros hay 75 capítulos más en el mundo. Pertenecemos, como aparece, ¿cierto?, como se veía en la presentación anterior, que aparece el loguito ahí abajo, ¿cierto?, que es el World Green Building. Y lo interesante del trabajo de nosotros es que está enfocado en construcción sustentable, ¿ya? Entendiendo como construcción no solamente la edificación, sino la infraestructura pública y privada y el desarrollo de las ciudades. Dentro de lo que nosotros hacemos como corporación, se los voy a mencionar muy brevemente, pero obviamente fomentar todo lo que tiene que ver con mejores prácticas de construcción sustentable a nivel local, tomando también lo que son las mejores prácticas de otros capítulos a nivel mundial que están mucho más avanzados que nosotros. Difundimos mucho los sistemas de certificación, con el caso de LEED, que yo creo que muchos de ustedes pueden haberlo escuchado nombrar, ¿cierto? CES, que es un sistema de certificación nacional, EDGE, que es un sistema de certificación del Banco Mundial, Fitwel y WELL, que están enfocados en salud y bienestar, que son muy interesantes como sistemas. Trabajamos también mucho articulando lo que son políticas públicas del sector público al sector privado. Nos interesa, dado que nosotros somos una corporación, ¿cierto?, que está fuertemente vinculada al sector privado, nos interesa que esa mirada exista dentro de la generación de la política pública, súper importante obviamente articular, y por otro lado también llevar a lo que es el sector privado todo lo que se está haciendo en materia de política pública y de iniciativas del sector público, en donde hemos encontrado que hay una brecha grande de difusión. Se están haciendo muchas cosas, muchas, pero lamentablemente hemos encontrado con que hay una brecha y grande de difusión, y el rol de nosotros un poco hacer esta comunicación entre ambas partes, generar proyectos innovadores. Nosotros somos, me enorgullece decir, un equipo 100% femenino que hacemos brainstorming todo el día, somos terribles, súper hiper creativas, y siempre estamos tratando de ver cómo ponemos en valor temas que se están hablando poco relacionados con sustentabilidad o que sabemos que pueden ser, ¿cierto?, o gatillar esfuerzos súper importantes a nivel de desarrollo sostenible en lo que es el sector construcción. Contribuir, va muy alineado con lo anterior también, la difusión de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías. Entendemos que innovación y sustentabilidad son indisolubles, obligatoriamente tienen que ir de la mano. Por eso, si ustedes no lo han escuchado, se los comento, dentro de lo que es adaptación al cambio climático, justamente la innovación tecnológica es una de las medidas de implementación, y apoyar la formación profesional de los distintos actores. Nosotros trabajamos con toda la cadena de valor de la construcción, desde el arquitecto, otras organizaciones gremiales, las constructoras, las inmobiliarias, los proveedores de materiales, soluciones, servicios. La Agencia de Sostenibilidad Energética también está dentro de nuestra corporación y nuestro directorio, así que la idea, ¿cierto?, es hacer justamente esta difusión masiva de todas las mejores prácticas, pero también trabajar con todo el ciclo de vida de las edificaciones de la infraestructura y con toda la cadena de valor de la construcción. Sí quiero comentarles que pese a que hoy día sé que la temática es eficiencia energética, nosotros como corporación, cuando hablamos de sustentabilidad, nos movemos en un rango muchísimo más amplio. Nos interesa hablar, ¿cierto?, de lo que es la conservación de recursos, entendiendo como recursos energía, agua. O sea, ustedes saben que en Chile nosotros estamos, creo que ya nos han escuchado un montón, así que no se lo voy a decir, pero sí, número 18 entre los países, es cierto que estamos con una grave crisis hídrica. Nos interesa mucho hablar de materias primas en la construcción. Ustedes sabían, pero más del 40% de las materias primas que se utilizan para construir son de fuentes que son no renovables, o sea, son finitas.
desde luego, como les comentaba, el tema del uso del suelo, ¿ya? El suelo es un recurso que también es finito y también queremos ponerlo en valor, trabajar justamente a nivel de planificación urbana y de ordenamiento territorial para que exista un uso más inteligente también de lo que es el suelo. Por otro lado, como mencionaban hace un rato, Paul, que tú decías que nosotros hacemos ciudades para las personas, efectivamente, o sea, yo soy arquitecto de profesión y lo primero que nosotros nos dicen es que cuando tú diseñas y construyes, tú no estás haciendo cultura, sino que estás haciendo espacios para las personas. Y es por eso que para nosotros es fundamental, obviamente, hablar de lo que es salud, bienestar y productividad. Y además, y que es algo que les voy a comentar hoy día en un dato más, ¿cierto?, de lo que es la huella ambiental y social de las construcciones. Es fundamental. Un edificio no se hace de la nada. Un edificio se hace en base a materiales y cada material que tú pones en tu edificio tiene no solamente una huella ambiental, tiene una huella social, muchas veces con trabajo mal remunerado, trabajo infantil, etc. Y eso es una huella que queda embebida dentro de las edificaciones que nosotros ocupamos y de las ciudades en las que caminamos a diario. Acá lo que les quise traer, miren, dentro de lo que nosotros promovemos son muchos sistemas de certificación distintos, pero sí una de las solicitudes fue que mostráramos el escenario de la certificación LEED a nivel de Chile. Nosotros como Chile estamos terceros a nivel latinoamericano en cantidad de proyectos LEED, después de Brasil, que está primero, México segundo, Chile viene después. Es un dato bien interesante porque si ustedes se fijan, Chile es un país que en superficie es mucho más pequeño que los otros países que les estoy comentando y que, por ejemplo, nosotros tenemos una ciudad capital que es Santiago que no alcanza a ser una mega ciudad. Es una ciudad que es C40, pero no es una mega ciudad, por lo tanto es bien interesante este número. La mayoría de estos proyectos son proyectos nuevos, ¿ya? Nosotros tenemos el triste récord de demoler para construir edificios nuevos en vez de valorizar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente construido patrimonial, la conservación, la rehabilitación de edificios. Entonces, claramente son números que son interesantes, pero hay algo que resolver en ese sentido. Dentro de los proyectos LEED que existen en Chile, si se dan cuenta, no voy a adentrarme en cada uno de los números, pero hay de todo, desde residenciales, bodegas, data centers, centros comerciales, hoteles, proyectos de salud. Entonces también tiene que ver proyectos del sector público, proyectos del sector privado, o sea, es bien diverso lo que encontramos en cantidad de proyectos, ¿cierto?, que están buscando algún sello de sustentabilidad. No voy a adentrarme en otros sistemas como CES o como la próxima a lanzarse, ¿cierto?, la certificación de vivienda sustentable del MIMBU, o como EX, que es un sistema de certificación del Banco Mundial, en donde también ya hay proyectos trabajándose a nivel nacional. Ahora, el tema que yo les quería tocar, y que en realidad yo me tomé la licencia de incluirlo deliberadamente en la presentación, fue el tema de hablar de edificios neto cero carbono, ¿ya? Yo llegué un poco antes hoy día y escuchaba que se hablaba justamente del tema de la descarbonización, etc. Pero cuando uno habla de descarbonización es un tema que se habla súper en macro. Se habla desde la matriz energética, se habla desde la industria, pero muy pocos hablan del impacto que tiene la descarbonización de las ciudades y la descarbonización de los edificios, ¿ya? Pero para tú entender cómo tú descarbonizas lo que es la construcción, lo primero que tú tienes que entender es que no todos los edificios son iguales, ¿ya? Es muy distinto cómo opera un supermercado, que cómo opera un hospital, cómo opera un centro comercial. Acá si se fijan que son números bien interesantes, estos son datos que obviamente no son nacionales, porque una de las problemáticas que tenemos nosotros como Chile es que no hay datos, ¿ya? Por eso dentro de lo que son los NDC de Chile, hay un porcentaje mínimo que justamente corresponde al sector construcción, casi nada, ¿ya? Bueno, estamos tratando de cambiarlo eso, trabajando para ustedes obviamente, para que ya para los próximos NDC exista mucho más contribución de lo que es el sector construcción. Pero si se fijan acá, aparece lo que es el carbono incorporado, ¿cierto?, el carbono emitido operacional, pero aparece también lo que es el carbono incorporado, que viene de toda esta huella ambiental que yo les mencionaba. Y si se fijan, en un supermercado, el carbono operacional es casi equivalente al carbono incorporado, que tiene que ver justamente por el tipo de material, por el tipo de sistemas constructivos, por lo que yo uso dentro, o sea, lo que yo pongo para que un edificio tenga la calidad, ¿cierto?, de edificio o de construcción, que es bien distinto a lo que pasa si ustedes se fijan en un supermercado, en donde el carbono operacional es mucho mayor que el carbono, ¿cierto?, incorporado dentro de las edificaciones, y que, por ejemplo, si ustedes se fijan en que son bodegas y centros de distribución, hay un 60-40%, ¿ya? Y distinto a lo que pasa en los proyectos habitacionales. ¿Por qué les comento esto? Porque es súper importante entender, dependiendo de la función o destino de tu edificación, cuáles son las estrategias de eficiencia energética que están directamente vinculadas al carbono que tú vas a incorporar, y que no solo eficiencia energética de demanda y de consumo, sino de todo lo que tú estás usando, ¿cierto?, como parte del material para reducir esa demanda y para reducir ese consumo de energía en el futuro.
¿Podemos apresurar un poco, María Sí, Fernanda? sí. O sea, que hable más rápido todavía. Ya, si es posible, sí puede. Entonces acá les muestro, ¿cierto?, que son ya desgloses de emisiones de carbono durante lo que es la operación de distintos tipos de proyectos. No sé, estas presentaciones me imagino que van a quedar a disposición de las personas. Si alguien la quiere, pues me puede también escribir y se la mando. Pero que es interesante cómo explica cuáles son los distintos usos de energía y también cuál es el carbono, por ejemplo, en el caso de los proyectos corporativos o públicos, de uso público. La mayor carga de energía y obviamente de carbono tiene que ver justamente con la iluminación, aunque uno no lo crea. Diferente a lo que pasa, por ejemplo, en los edificios residenciales, que en realidad la mayor es calefacción y calentamiento de agua sanitaria. Pero la idea es que uno pueda entender, ¿cierto?, todos estos gráficos para ver dónde se van a enfocar las acciones específicas dependiendo del tipo de edificio que tú estás diseñando y que lógicamente después vas a construir. Ahora lo que les quiero mostrar es un programa que nosotros promovemos, como ya les mencioné, somos parte de una organización internacional que se llama el Advancing Net Zero, que es parte de otro programa global, que es el Building Efficiency Accelerator de las Naciones Unidas, en donde acá la idea es trabajar, ¿cierto?, a nivel de carbono operacional, de eficiencia energética, energías renovables y expandir al alcance a lo que es carbono incorporado. O sea, que dejemos de hablar en términos de eficiencia energética solamente hablando del uso y de operación del edificio, sino ir más allá de qué es el material que tú estás utilizando. Eso es fantástico, porque además nos obliga a trabajar con la industria, que de alguna u otra forma, aunque no quieran, los proveedores de materiales van a tener que meterse en este tema en el futuro. Bueno, acá son los objetivos de este programa global. Aquí es un documento que se llama Bringing Embodied Carbon Upfront, que es un documento que salió recién, nosotros lo tenemos en nuestra biblioteca y lo que hace es poner en valor justamente la discusión del ciclo de vida completo del carbono y la energía incorporada, ¿cierto?, en las edificaciones. Lo que les quiero mostrar hoy día, si ustedes se fijan ahí, hay varios sistemas de certificación distintos en el mundo, que estos sistemas de certificación lo que hacen justamente es certificar ya edificios, distintos tipos de edificaciones que son, por el lado por ejemplo de LEED, que es bien interesante, certifica por un lado lo que es LEED cero carbono y por el otro lado lo que es LEED cero recursos enfocado en energía, agua y residuos. Nosotros la semana pasada, aquí mismo, esto es como un déjà vu, porque en verdad nosotros tuvimos la semana pasada nuestro evento, que fue nuestra semana, la Chile Green Building Week, y donde tuvimos un expositor brasileño, que es la desarrolladora en Brasil que tiene más proyectos en el mundo certificados justamente como neto cero carbono y como neto cero recursos. Tiene de hecho el único proyecto en el mundo net cero agua. ¿Ya? Vamos a subir también las presentaciones a la web por si a alguien le interesa. Pero lo más importante es comentarles que obviamente esto es muy fantástico cuando tú llegas a esto, pero detrás de eso hay un sinnúmero de tecnologías y de aplicaciones que tú tienes que incorporar dentro de los edificios. Un edificio no es net cero porque sí, solamente por ser, ¿cierto?, un edificio. Y que esto no me voy a adentrar porque ya lo hablaron en la presentación anterior, que tiene que ver como, la concepción de ciudad inteligente generalmente va enfocada mucho en temas de energía y de tecnología. Una ciudad inteligente es mucho más que eso, y un edificio inteligente es mucho más que eso también. Ya son para las personas, nunca se olviden de eso. Pero acá comentarles, como me queda poco tiempo, que dentro de lo que es cierto edificios inteligentes y que va enfocado en todo lo que yo les mencionaba anteriormente, acá tenemos que dentro de los sistemas de gestión de la energía, y que cada vez en Chile hay más edificios que incorporan sistemas, ¿cierto?, lo que es el Internet de las Cosas, BMS u otros sistemas de control y de medición. A ver, lo primero es que como parámetro es que lo que se mide se puede gestionar. Si tú no sabes lo que está pasando en tu edificio, malamente puedes saber también algún problema subyacente que vaya a tener, por ejemplo, en un hospital, si deja de funcionar un equipo. Hay ciertas alertas que te permiten estos sistemas, obviamente, el poder adelantarte a que haya una falla operativa en el futuro, y en donde se ven principalmente temas, como yo les mencionaba, de gestión de la energía, gestión del agua, ventilación, que va lógicamente vinculado a lo que es la calidad ambiental interior, todo lo que tiene que ver con control de seguridad. Una de las principales problemáticas que se ha encontrado en todo este tema de los edificios inteligentes es lo vulnerables que son a los hackers. Entonces el tema de la ciberseguridad también es fundamental dentro de lo que son estos proyectos. Y por el otro lado está el tema del impacto ambiental. O sea, ya no hablar solamente de que tú gestiones el agua, tú gestiones la energía, puedes incluso documentar y hacer una trazabilidad de cuál es la cantidad de residuos, por ejemplo, que tú estás valorizando dentro de tu proyecto. Acá les quiero mostrar que son en verdad las dos últimas diapositivas. Johnson Controls, que es el logo que ustedes ven ahí arriba, es una empresa que es socia del Chile Green Building Council y que además es aliado regional de todos los proyectos que nosotros hacemos. Nosotros tenemos este documento para descargarlo libremente en nuestra biblioteca, pero se los quise mostrar porque es una encuesta que se hace en distintos países del mundo y en donde se toma una muestra, se hace todos los años, esta es del año 2018,
y en donde lo que ellos hacen es un estudio que justamente va enfocado a cuán dispuestos están los desarrolladores o los mandantes a hacer inversiones en eficiencia energética, ¿ya? Los números en general en Chile son bastante auspiciosos, en el sentido, si uno los compara con los datos globales que aparecen ahí abajo, si ustedes se fijan, que aparecen datos, por ejemplo, mejores en controles del edificio. En Chile, el porcentaje que contesta que lo tiene o lo va a hacer en el futuro sigue siendo mayor, por ejemplo, que el porcentaje global. Programas conductuales educativos enfocados en temas energéticos, si se fijan, Chile, con la comparación global, estamos a la par. O sea, básicamente lo que me parece interesante demostrarles esta gráfica es que tiene relación con que nosotros como Chile no tenemos una percepción muy lejana de lo importante que es tener el sistema 101 de gestión de energía en los edificios, y el valor que tienen ya no solo a nivel medioambiental, sino que también es obviamente un valor que genera valor a la misma marca. Y acá, si ustedes se fijan, aparece que dentro de las tendencias con mayor impacto en el futuro, se define a nivel de Chile que los próximos 5 años serán seguridad cibernética, por la misma problemática que les mencionaba hace un rato, la integración de sistemas y el Internet de las cosas, y acá parece que hubiera habido un copy-paste, pero la verdad es que globalmente se definen estas mismas problemáticas, ¿cierto? Como actuales y para el futuro. Y acá este número también es bien interesante y que se alinea mucho con el trabajo que nosotros hacemos. Aparece, ¿cierto?, el tema de las certificaciones de edificios. A mí me gusta usar el verde, ¿ya? Pero sí, como certificación de edificios con desempeño sustentable, en donde aparece, por ejemplo, acá que un 8% ya cuenta con certificación voluntaria. Puede parecer un número súper bajo, pero certificar un edificio es un desafío enorme, por lo tanto es un número que es súper auspicioso. Fernanda, estamos de acuerdo. Sí, estoy terminando la última diapositiva. Pero si acá se dan cuenta, por ejemplo, aparece también lo que son espacios de alquiler de edificios, cuántos están dispuestos a pagar más por un proyecto que ya sea sustentable, y este dato es bien interesante porque parece que casi la mitad de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar más, lo que es una excelente noticia para los inversores que están dispuestos también a meterse en un proceso de hacer mucho más eficientes y sustentables sus edificaciones. Así que bueno, con eso termino, muchas gracias, y ahí aparece la información de nosotros por si a alguien le interesa acceder a la presentación o tener más información de lo que mostramos. Gracias. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Tenemos una pregunta del público. La pregunta es: ¿cómo Chile va buscando mejorar y aumentar lo que es la vida verde? Entonces, acá, digamos, en esta línea vimos varias cosas. Vimos, por ejemplo, la experiencia de Essen. Paul nos comentó sobre lo que sería el concepto entonces de ciudad o de municipio entonces inteligente. Vimos que no solamente es un tema de tecnología, sino que tiene que centrarse en las personas, como también nos indicó también María Fernanda, que los edificios, ¿cierto?, se tienen que diseñar para las personas. También cuando pensamos en desarrollo de villas, también, por ejemplo, imagino que aplica el mismo concepto. Mónica también entonces nos mostró entonces qué es lo que está trabajando la industria de la eficiencia energética. Entonces me gustaría un cierre breve de cada uno, digamos. ¿Qué nos haría falta? Nos hace falta un poco más de incentivo, nos hace falta un poco más de participación por parte de la ciudadanía, digamos, como vimos en el caso de la experiencia de Essen. Y eso también en línea entonces con esa pregunta del público: ¿qué se está haciendo en Chile entonces para llegar a tener estas ciudades entonces más verdes o ciudades más inteligentes? Bueno, un cierre cortito. Voy a dar mi opinión al respecto de cómo podemos hacer para hacer ciudades más verdes. Siempre está la visión de que el gobierno o las distintas instituciones son los responsables de hacer los cambios. Yo tengo una convicción a nivel más personal. Creo que para hacer una ciudad más verde, los ciudadanos tienen que ser más conscientes y darle más valor a los elementos de sostenibilidad. Siendo así, claramente vamos a poder exigir y valorar y priorizar cosas que tengan más sentido para la misma conciencia que estamos creando. En estricto rigor, hoy día los proyectos, por ejemplo, los de alumbrado público, flotan simplemente porque económicamente tienen sentido, no por la emisión que están evitando. Si nosotros le agregáramos, al igual que en el panel anterior, el peso de las emisiones que estamos evitando, estos proyectos serían fabulosos desde el punto de vista de eficiencia. Incluso, si evaluamos el ciclo de vida, quizás no serían tan buenos porque vienen de China algunos elementos. Hace falta que nos empecemos a replantear el concepto de sostenibilidad, de verde, entender más estos nuevos conceptos. Yo creo que el cambio tiene que ver un poco de mentalidad de los ciudadanos y que de ahí en adelante permee hacia exigir cambios en la organización.
Nada, o sea, lo mío va a ser tips. O sea, lo primero, lo más sustentable es lo que ya existe. O sea, hay dentro de lo que es la acción climática están las medidas de mitigación, están las de adaptación, y dentro de la adaptación está justamente la de que cómo puedes mejorar lo que existe. Nosotros tenemos una ciudad que lamentablemente tiene muy poco verde, o sea, comparado con lo que mostrabas, por ejemplo, tú a nivel de todo lo que ustedes tienen. Esa es ya una acción puntual que tú puedes hacer para mejorar inmediatamente una ciudad. Isla de calor, temas, por ejemplo, de la iluminación que tú mencionas, polución lumínica, o sea, varias acciones que son de carácter urbano. Segundo, que yo creo que es fundamental, dejar de hablar solamente de energía, un poco lo que yo hablé. O sea, el tema del uso eficiente de recursos es el agua, son las materias primas, por algo se habla de economía circular, y la economía circular está fundamentalmente vinculada al tema del uso de las materias primas y su valorización. Existe el metabolismo urbano, la circularidad a nivel de las ciudades, etc. Y por ejemplo, el tema de, yo concuerdo completamente contigo, el tema de que las acciones individuales suman un montón. O sea, nosotros no podemos vivir esperando que a nivel de políticas públicas se solucione todo, porque no funciona así. Y eso ya lo hemos visto, donde los ciudadanos son actores relevantes, obviamente donde tienen mucho más impacto las políticas públicas. Y por último, mencionarte que nosotros en Chile lamentablemente no tenemos ni incentivos normativos ni incentivos financieros para edificación. Por un lado, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no tiene ningún tipo de incentivo si tú decides, por ejemplo, tener un edificio que sea LEED, que sea hecho, que sea CES, o que tenga algún tipo de certificación. Se está incorporando ahora, se incorporó hace poco el tema de las cubiertas vegetales. Es el incentivo normativo. Y por otro lado, el tema del incentivo financiero. Para el desarrollador, que es muy interesante, y también para el comprador o quien arrienda un inmueble que tiene algún atributo de sustentabilidad. Y eso finalmente el mercado chileno ha sido como bien espontáneo en desarrollarse sin incentivos, pero eso nosotros ya desde los números que nosotros manejamos ya notamos que ya no está pasando más, entonces es necesario ese empujón adicional si se quiere cumplir con el compromiso de la descarbonización, obviamente al 2050, que es lo que nos compete finalmente a todos los que estamos acá. Muchas gracias. Sabine? I agree. I think it's important. I think it's important to to look after networks and to a good exchange between the cities and make citizen participation and so on. But I think first and foremost, the policy, the politics, the heads of the municipalities have to decide and give a framework, and it shouldn't depend on if it's the party A, B or C. They all should have the same goals when it comes to environmental protection and climate protection. And I think this is the most important. Okay. Muchas gracias, agradecemos a todos nuestros panelistas y al público también por la espera y por la escucha. Muchas gracias.